Es un gran privilegio. En esta semana damos gracias y gloria a nuestro Señor Jesucristo porque Él nos ha dado el privilegio de estar aquí. Que me duele el pie. Le damos gracias a Dios porque tenemos un pie que nos duele. Que me duele la mano. Hay muchos que tuvieran la mano para que le duele y no le duele. Le damos gracias al Señor. Hermano, eso no es bíblico. Bueno, Job dice, no solamente de Dios vamos a recibir el bien, también vamos a recibir el mal. Pero la diferencia se encuentra en lo siguiente. Dios pone un cerco, Dios pone un vallardo sobre cada uno de nosotros. Y cuando los dardos del enemigo cruzan ese vallardo, ya no son dardos de fuego del enemigo, sino que se convierten en fuego purificador de parte de Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque las crisis son necesarias. ¿Por qué las crisis son necesarias? La crisis no necesariamente van a hacer o van a decir lo que tú eres, sino que la crisis van a fortalecer tu creencia. La crisis va a sacar lo que tú eres en verdad. Ustedes quieren saber cómo ustedes son o cómo ustedes fueran si ustedes fueran multimillonarios. Cuando ustedes reciben el cheque, cuando ustedes tienen dinero, ¿cómo ustedes piensan? Entonces la Biblia dice, si no me puede ser fiel en lo poco, mucho menos en lo mucho me va a ser fiel. Amén. Entonces damos gracia y honra a nuestro Señor Jesucristo porque Él ha sido bueno, porque Él sigue siendo bueno y porque nosotros estamos hoy de pie acá. Hoy vamos a hablar unos cuantos minutos. Hay algunos predicadores dominicanos que dicen, ya yo estoy terminando. Cuando dicen que ya yo estoy terminando es porque le falta 3 horas por terminar. Pero conmigo no es así. Yo digo que voy a hablar unos cuantos minutos y no hablo 45. Más de 45 no voy a hablar, no. Hoy quiero compartir algo y es cambiando la estructura. Cambiando la estructura de cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante cambiar la estructura? Todos los que han trabajado en la construcción de una o de otra manera saben que cuando se levanta una construcción, se levanta un proyecto, lo primero que hacen es el fundamento. La zapata, dicen en algunos países, la torta, dicen en otros países, es el concreto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que si esa estructura empieza mal, desde que ponen la primera pieza, dice un refrán por ahí, árbol que nace torcido jamás se endereza. Pero resulta ser que cuando nosotros venimos al Señor, nosotros debemos y tenemos que cambiar la estructura. ¿Cómo se puede cambiar la estructura? Vamos a extraer unos versículos bíblicos, no sobre la muerte de Jesús, no sobre la última cena, no sobre lo que le espera a Jesús en ese entonces, sino que nos vamos a centralizar. Vamos a ver el punto de vista de los discípulos, especialmente sobre Pedro. El hombre colérico, el hombre que era impulsivo, el hombre que cuando veía algo que no le gustaba era de mecha corta y encendía rápido. ¿Habrá alguno de mecha corta acá que se enfadan rápido, no? Creo que hay algunos por ahí. Entonces vamos a situarnos en Juan 13, hermano. Y le voy a invitar que se pongan de pie. Juan 13. Juan 13, hermano. Aproximadamente capítulo 13, versículo 4 hasta el 9. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderá después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás.
Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también la mano y la cabeza. Padre, gracias de una manera especial por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad para cada uno de nosotros que estamos acá y los que nos están viendo también. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios grande y Dios poderoso. Padre, haz tu palabra explicativa para cada uno de nosotros, especialmente para mí. Tomo la palabra del apóstol cuando dijo: de todos los pecadores, yo soy el primero, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu está sobre cada uno de nosotros, como el día de Pentecostés. Gracias porque tu Espíritu nos da la dirección. Tu Espíritu nos revela lo que tú quieres a cada uno de nosotros. Habemos un grupo de hombres, de mujeres y de niños sedientos, esperando tu palabra. A lo mejor triste, quizás melancólico, quizás no han dado una noticia mala, otro alegre, otro feliz, pero necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos tu palabra que la haga explicativa a cada uno de nosotros. Como tú hablaste, Señor, a tu pueblo en el desierto, así háblanos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, cambiando la estructura. Cuenta la historia que hubo un señor que se mudó de una ciudad a otra. Y en el camino, cuando iba con su carreta, con su caballo, se paró en un árbol. Si hubiese sido en mi país, yo digo, se paró debajo de una mata de mango. Pero se paró debajo de un árbol. Y encontró a otro señor. Y cuando le preguntó y le dijo su nombre: hola, yo soy el hermano, yo soy la persona tal, y vengo de este pueblo para mudarme a este pueblo. Quiero hacerle una pregunta. Sí, diga, con mucho gusto. ¿Usted es de este pueblo? Sí, toda mi vida he vivido aquí en este pueblo. Quiero preguntarle, ¿cómo son las personas de este pueblo? El Señor con mucho gusto le dijo: ¿cómo eran las personas de donde usted viene? Le dice el Señor que se va a mudar a ese pueblo. Pues las personas de ese pueblo de donde yo vengo eran decentes, amable, servicial, y siempre tenían una sonrisa en su cara. Le dice el Señor al visitante: todo eso usted lo va a encontrar aquí en este pueblo que usted viene a mudarse. Pasan los días y resulta que viene otro señor a mudarse y se va a mudar a ese pueblo. Y se encuentra el mismo anciano, el mismo hombre, y le hace la misma pregunta. Y le dice: hola, me vengo a mudar de este pueblo. He escuchado la fama de este pueblo. Quiero preguntarle, ¿cómo son las personas de este pueblo? Y el anciano vuelve y le pregunta y le dice: ¿cómo eran las personas de donde usted viene? Y el Señor le contestó: gruñona, peleona, chismosa, envidiosa, melancólica, todo lo malo, le contestó. Y el anciano le dijo: eso mismo usted va a encontrar en este pueblo. Resulta ser la moraleja que lo que tú tienes y lo que yo tengo, eso nosotros llevamos a donde vamos. Eso resulta que lo que tú eres hasta el día de hoy y que no ha cambiado, donde quiera que tú vayas, donde quiera que yo me mueva, eso es lo que nosotros vamos a hacer si nosotros no decidimos cambiar nuestra estructura. Y es necesario cambiar la estructura. Dice que la estructura es la disposición y distribución de la parte que integran un todo, cuyo orden y relación permite el funcionamiento de un determinado sistema. Y ese determinado sistema es nuestro carácter y es nuestra actitud. Entonces, la estructura, como nosotros la podemos conocer, como un edificio, como un sistema, como lo que usted encuentre, como usted entienda mejor. Pero la estructura de la cual nosotros vamos a hablar hoy en día
es nuestro cimiento espiritual en Cristo Jesús. Eso es lo que usted entiende por actitud, es lo que usted entiende por acercamiento a Dios, es lo que usted entiende por costumbre, es lo que usted entiende por cultura. Es tu estructura, es mi estructura. ¿Y cómo nosotros podemos cambiar eso? Lavar los pies era la acción con la que se daba la bienvenida en la época de Jesús. ¿Por qué se daba la bienvenida? Porque estas personas andaban en camino polvoroso, sucio, excremento de animales y quién sabe también si otro excremento. Y tenían los pies sucios porque caminaban grandes distancias. Resulta ser que cuando las personas iban a las casas a visitar, a cenar, sea lo que sea, tenían que lavarse los pies, porque ellos acostumbraban a tener una alfombra o acostumbraban a tener piedra en su casa, para que no se le ensucien. Aproximadamente cuando llega Jesús al lugar, Jesús ve el panorama de todas las personas. Jesús se sienta con sus discípulos. Pero dice la Biblia en Juan 12 que hubo una mujer que se acercó a Jesús en una reunión. Y cuando se acercó a Jesús, se tiró, se lanzó a los pies de Cristo. Y enjugó los pies de Cristo con su cabello y con un perfume sumamente precioso. Eso está en el libro de Juan, en su capítulo 12, versículo 3. Resulta que Jesús en ese instante no necesitaba lavarse los pies, porque previo a eso ya él tenía los pies lavados con ese perfume precioso en preparación para su muerte. Pero cuando se hablaba de lavar los pies, cuando se hablaba de limpiar la parte inferior del ser humano, era un servicio servir. No todo el mundo lo quería hacer. Los más pudientes tenían un lebrillo, los que no tenían tanto dinero tenían un lebrillo, tenían una vasija a la entrada y cada quien iba llegando se iba lavando los pies. Pero los que tenían dinero, los que tenían feria, tenían a un sirviente, tenían un esclavo, tenían a alguien que iba a hacer ese oficio. Por lo tanto, era un oficio deprimente. Pero cuando nosotros encontramos la palabra de Dios en el versículo 4, dice: se levantó de la mesa, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El panorama que nosotros vemos es el siguiente. Están sentados antes de cenar, están hablando de soccer, están hablando de cualquier cosa, ¿no? Están hablando de la carrera de los camellos, quién ganó, quién perdió. Están hablando de cualquier cosa como hablamos nosotros. Y Jesús mira la situación. Resulta ser que necesitaban lavarse los pies, pero ninguno de los discípulos se levantó a lavarle los pies, ni a Jesús, ni los unos a los otros. Discutían entre ellos en una ocasión quién era el más grande, quién servía a quién iba a servir. Y Jesús, conociendo los corazones, Jesús mirando, entonces se levantó. Y me llama la atención cuando hablamos de cambiando la estructura. Dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. En primer lugar, no era normal que un maestro le lavara los pies a un discípulo. No era normal que un hombre de la altura de Jesús, que tenía sirviente, entre comillas, porque Jesús lo que tenía era discípulo, que Jesús tomara ese lugar. Pero Jesús, para enseñarnos a nosotros y para enseñarle también a sus discípulos que lo más importante es el servir. No hay ningún tipo de grandeza en que te sirvan a ti,
La grandeza está en que tú sirvas a otras personas. Es por eso que cuando yo y cuando usted le da algún bien a alguna persona, los conozca o no los conozca, usted se siente bien, usted se siente satisfecho. Cuando usted se para en el semáforo y le da $1, 50 centavos a alguna persona que lo necesita, usted siente esa emoción, usted siente como que hizo algo. No hay grandeza en usted recibir. La grandeza está en usted dar a la otra persona. Y por eso Jesús se levanta. Y cuando Jesús está haciendo esa obra, cuando Jesús está caminando y lavándole los pies, aquí nada más tenemos registrado que Pedro, el colérico, que Pedro, el emocionante, que Pedro, el de mecha corta, le dice: espérate, Señor, a mí tú no me vas a lavar los pies. Yo soy el que te lo tengo que lavar a ti. Pero hay cosas que usted no entiende y hay cosas que yo no entiendo. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay tanta pobreza? Pedro estaba en esa misma situación. ¿Por qué Pedro le dice: Señor, tú no me puedes lavar los pies a mí? Porque Pedro comprendía que él era el maestro. Pedro comprendía que a Jesús era que había que lavarle los pies. Era un acto de humillación. Y Pedro le dice: tú no me lo vas a lavar a mí, Señor. Tú eres más grande que yo. Pero gran respuesta le da Jesús. Y Jesús le dice: Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes. Estoy casi seguro que hay muchas cosas en la vida de usted y en la vida mía que pasan y nosotros no la entendemos espiritualmente. Usted quiere darle mente, usted quiere buscar el porqué, usted quiere buscar tantas cosas, pero usted no lo comprende. Y es como aquella frase que dice: cuando usted sabe cómo, usted va a tener trabajo donde quiera que usted llegue. Pero cuando usted sabe el porqué, usted va a ser el jefe. Y eso es lo que pasa con Jesús. Es lo que pasa con Dios. Jesús sabe el porqué pasan las cosas. Nosotros sabemos cómo hacerlas. Entonces viene Pedro y le dice: Señor, tú no me puedes lavar los pies a mí. No es digno de que tú me laves los pies. No lo entendemos, no lo comprendemos. Nosotros siempre queremos la bendición. Por ejemplo, el Salmo 23, quizás en alguna ocasión usted lo ha citado, quizás se lo sabe de memoria. ¿Y cómo empieza el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ese de Jehová es mi pastor y nada me faltará, fíjese que casi siempre nosotros tomamos nada me faltará. Pero una cosa va ligada a la otra. Cuando dice Jehová es mi pastor, ¿qué implica el ser que Jehová es mi pastor? Implica corrección, implica caminar bajo los estatutos, bajo la guianza de Dios, implica obedecer a Dios, implica someterme a la palabra de Dios. Pero es más fácil que nosotros solamente tomemos nada me faltará. Y esa es la estructura de la cual nosotros estamos hablando y queremos compartir con cada uno de ustedes. ¿Por qué es necesario cambiar la estructura? Porque hasta que nosotros no podamos cambiar, nosotros no vamos a llegar a la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús. En esta tierra no vamos a llegar a ser perfectos. Pero cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra estructura, es cuando dejamos de decir: yo soy así, yo nací así y así me voy a quedar. Es errado completamente. Y de la palabra y del hombre que te quiero hablar, que es Pedro. Pedro era el hombre más temeroso de los discípulos. Pedro era el hombre más cobarde de los discípulos. Pedro estaba siempre al pie del cañón porque necesitaba que ellos reconocieran que él era algo importante. Por eso al ocaso, cuando Jesús se le aparece, le dice: Pedro me ama. Señor, tú lo sabes. Pedro me ama. Señor, tú lo sabes. Y cuando le dice: Pedro me ama, Señor, tú lo conoces todo.
Porque el Señor sabía cómo era Pedro. El Señor sabe cómo somos cada uno de nosotros. Porque muchas veces lo que yo presento aquí en mi vida, lo que tú presentas en tu vida, no necesariamente tiene que ser la persona que tú presentas. Somos una persona en público y somos otra persona en privado. Entiéndase privado, que solamente yo sé si soy o no soy para eso. Pero la estructura en la cual Pedro está es una estructura completamente errada. Y Jesús sabe que Pedro necesita ser cambiado. Por eso le dice: Pedro, lo que yo estoy haciendo, tú no lo vas a entender. Tú no lo vas a comprender. Tú tienes que dejar esa estructura tuya, ese pensamiento tuyo. Tú tienes que dejar esa forma tuya y dejar que las cosas sucedan espiritualmente y dejar que lo que tenga que pasar pase y no pase. Pero resulta ser, hermano, que lavar los pies era la acción con la que se daba la bienvenida y se mostraba hospitalidad, pues las personas solían llevar sandalias para viajar por aquellos caminos. Era algo deprimente que usted entre a una casa y usted no se lave los pies. Un hogar de término medio, el anfitrión ponía el lebrillo ahí. Eso lo podemos encontrar en Josué 19:21. ¿Cuál era la costumbre? ¿Cómo pasaba eso? De lavar los pies, de recibir a la persona. Ninguno de los apóstoles se prestó para realizar esta tarea, servir. ¿En qué siglo estamos? ¿En qué año estamos? Nadie quiere servir a su hermano. Nadie quiere prestarse para servir a la otra persona. Los apóstoles también no querían servir. Los apóstoles no querían servir a los otros. Recuerde que hablamos al comienzo de esta conversación, de esta prédica, que hubo una discusión entre ellos. ¿Quién era el mayor entre todos ellos? ¿Por qué usted piensa que ellos estaban discutiendo quién era el mayor de ellos? ¿Porque andaban con Cristo? ¿Porque tenían amor? ¿Porque eran personas sin malicia? No, hermano. No tenían la estructura todavía necesaria que Jesús le estaba mostrando a ellos. Y es por eso que nosotros necesitamos cambiar la estructura. Es por eso que nosotros necesitamos un cambio de estructura. Porque ellos le estaban diciendo: Señor, cuando tú te vayas, ¿quién se va a quedar a cargo? ¿Quién va a ser el más grande? Jesús viene y toma a un niño, le dice: ustedes tienen que ser como el niño. Ustedes tienen que ser como este niño. Y el más pequeño, ese va a ser el más grande. A mí no me gusta servir. Casi no nos gusta servir. Porque alguna vez se dicen: no, me está tomando de tonto. No, porque me está tomando el pelo. No, porque pienso que esto y esto. Hermano, en Dios necesitamos cambiar la estructura. Y lo primero que tenemos que cambiar en Dios es nuestra mentalidad. Lo que usted ha aprendido, lo que yo he aprendido muchas veces no va de acuerdo con lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Muchas veces, hermano, no dejamos que el Espíritu Santo obre en mi vida porque yo entiendo que hacer lo que Dios quiere que yo haga, no estoy todavía preparado y no estoy todavía de acuerdo con lo que Dios me está dejando o me quiere dejar dicho a través de una vida o a través de otras personas. Pero resulta que Simón Pedro no entendía por qué Jesús necesitaba lavarle sus pies y quería evitarlo. La respuesta de Jesús fue dura pero clara: si no te lava, no tendrás parte conmigo. Usted conoce y yo conozco a un Dios de amor. Usted conoce a un Dios que todo lo puede. Yo creo que otra vez se lo dije, pero recién llegado a San Antonio, andaba con un pastor y el pastor fue a levantar a una persona, no era una hermana, era una conocida, fue a levantar a una persona y en el camino entero ella estaba hablando de una persona. Yo estaba pensando que esa persona era su esposo y yo estaba pensando dentro de mí:
pero yo no conozco ningún hombre que sea tan cariñoso, que sea tan amoroso, sino al comienzo de la relación, porque después que se casan y después que tienen 3 o 4 meses o un año, ya el hombre no es tan amoroso. ¿O me equivoco? Las mujeres. Y entonces esa señora estaba hablando que Chuy me ama, que Chuy me ayuda en todo. Yo no entiendo quién es Chuy, hermana. Yo no entiendo de quién esa señora está hablando. El pastor va conduciendo y yo voy al lado del pastor, la señora va detrás y ella está hablando de Chuy, que Chuy nunca me deja solo, que Chuy está conmigo las 24 horas del día. Y yo, pero este hombre no trabaja, el Chuy no trabaja. Resulta ser que no trabajaba, que era un vago, que era perezoso el hombre. Y dice algo que me llamó la atención. Chuy siempre está cuando yo lo necesito. No importa la hora que yo estoy, Chuy está ahí. El pastor sabía de quién ella estaba hablando, pero yo no sabía. Y como dominicano al fin, curioso y al blachín, le pregunté yo a la señora, ¿de qué país es Chuy? Me dice, no, yo estoy hablando de Jesús. Yo no estoy hablando de un hombre. Yo estoy viuda hace 15 años. ¿Y por qué le dice Chuy? Porque allá en México se le dicen a los Jesús Chuy. Oh, ok. Y me impresionó tanto cuando ella estaba hablando de ese aspecto sobre Jesús. Y yo le digo, ¿cuánto tiempo usted tiene en la iglesia? No, yo soy católica. Me dijo, yo soy católica, yo no estoy en la iglesia. Pero a usted escucharla hablar, resulta ser que el cambio de estructura ya ella lo tenía espiritualmente. Y muchas veces nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de ver a Jesús y y ver cómo nosotros miramos espiritualmente a las otras personas. Esa señora en el transcurso del camino no dijo una palabra deshonesta, y más que deshonesta, usted la escuchaba hablar y siempre hablaba correctamente. Y en una ocasión a Pedro también le dijeron, tú eres uno de ellos. Yo no soy de Jesús. Porque abandonaron a Jesús, dejaron a Jesús. Yo no soy uno de ellos. Tú hablas como ellos, tú andabas como ellos. Cuando tú estás marcado espiritualmente, por más que tú quieras, por más que yo quiera, nosotros no nos podemos desligar de los de Dios. Yo peco, yo me quiero alejar de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios siempre te va a seguir. La presencia de Dios no importa dónde tú te entres, no importa lo más enfadado que tú estés con Dios. Aquí habrá alguien que se haya enfadado con Dios, yo soy el primero. Yo me enfadé con Dios muchas veces, pero Dios siempre está ahí. Porque resulta ser que cuando a alguien se te muere, un ser querido, lo primero que usted dice, ¿por qué se murió? Lo segundo, no entiende por qué se murió. Lo tercero, quiere entrar en una negociación con Dios. Pero si tú lo traes, Señor, si tú vienes, entonces necesitamos cambiar la estructura del pensamiento. Simón Pedro no entendía por qué Jesús necesitaba los pies. ¿Por qué él no entendía eso? Porque él era el maestro. El maestro no podía lavar los pies. ¿Por qué usted no puede entender? ¿Por qué yo no puedo entender muchas veces lo que Dios quiere hacer en mi vida, lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas? Porque no hemos cambiado la estructura de cada uno de nosotros. Era absolutamente inconcebible que un maestro lavara los pies de sus discípulos según la ley y la tradición judía. Un maestro no podía lavar los pies a sus discípulos. Ahora, cambiando el término de lavar los pies. En algún momento nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. ¿Por qué le decimos, Señor, que tú no me vas a lavar los pies a mí? Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Todos los que estamos aquí sabemos a qué Dios nos ha llamado. Todos los que estamos aquí sabemos si lo podemos hacer y no lo podemos hacer. Pero cuando nosotros nos negamos, cuando nosotros no queremos hacer eso, hermano, estamos tomando el lugar de Pedro, ¿sabía? No queremos que Jesús nos lave los pies porque no lo entendemos. Y al no poder entender eso, resulta ser que nos ponemos en
en una actitud negativa hacia Jesús. Entonces, para cambiar tu estructura, para cambiar mi estructura, necesitamos cambiar el punto de vista como nosotros vemos. Pedro miraba que un maestro judío, Pedro miraba que una eminencia como Jesús, Pedro observaba que una persona que tenía tantos seguidores como Jesús nunca podía lavarle los pies a él ni a ninguna otra persona. Pedro tenía en su mente y en su pensar que él era el que tenía que lavarle los pies a Jesús, porque Jesús era más grande que él. Pero resulta ser y viene a nosotros que Jesús murió por cada uno de nosotros cuando nosotros merecíamos morir. Resulta ser que Pedro le dijo: Señor, tú no me vas a lavar los pies. Pero ¿qué pasa? Jesús le da una respuesta contundente y Jesús le dice: Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, porque él vino como siervo. ¿Cuándo Pedro vino a entender lo que Jesús está haciendo? En el libro de los Hechos, cuando se para y predica un mensaje tremendo, un hombre sin letra, cuando viene el Espíritu Santo sobre él y es cambiado, es transformado, es renovado. Cuando Pedro empieza a entender lo que Jesús le está diciendo: Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Cuando recibe la revelación de Dios y le dice: Pedro, levántate y come. No, Señor, yo no he comido nada inmundo. No, levántate y come. Y a lo que yo he limpiado, no lo llame inmundo. Y va y le predica a otra persona que no era israelita, que no era judía. Porque resulta que los israelitas miraban a las otras personas como perros. Yo creo que hasta ahora hay algunos que son ortodoxos que miran al que no es judío como un perro. ¿Sabe cuál es el significado de un perro? Un perro. ¿Qué es un perro? Un perro. Bueno, los perros de los Estados Unidos son privilegiados porque lo vacunan, le dan comida, etcétera. Pero un perro de donde yo vengo es un realengo, es un perro que hace lo que sea, que come lo que sea. Cuando dice perro la palabra, es un término despectivo, no es un término como usted lo pueda entender. No es un perro de lo que ustedes tienen en su casa, que lo bañan, que lo vacunan, que le dan, comen mejores que uno, los perros. No es ese perro que está hablando, es un término despectivo. Entonces Pedro no lo podía entender, que Jesús estaba humillando, que Jesús le estaba lavando los pies. Quizás Santiago tenía 5 o 6 callos ahí en el camino. Quizás Jacobo tenía los pies todo podridos. Quizás Judas, bueno, como Judas conducía el dinero, quizás tenía unos Gucci, unos Prada, una sandalia último modelo, ¿no? A lo mejor, porque también se robaba el dinero, dice la palabra de Dios. Es lo más despectivo en el ámbito judío, en la costumbre judía, que se lavaran los pies. Tenían los esclavos para eso. El que no tenía dinero ponía el lebrillo ahí para que tú mismo te lo laves. Quizás tenía un mal olor. Hermano, ¿cómo usted sabía eso? Porque a usted le da mal olor en los pies y a mí también me da mal olor. Ellos no son del otro mundo. Ellos son también de uno. Imagínense. Y Jesús lavarle los pies. Pero que resulta que cuando Pedro le dice: Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Pedro, lo que yo hago, tú no lo estás entendiendo ahora. Y es por eso que Pedro no la roca espiritual, hermano, sino que la cabeza de la iglesia. Porque él tenía otro pensar, pero Jesús le dice: te voy a hacer pecador, te voy a hacer un nuevo hombre, voy a cambiar tu estructura, voy a cambiar tu pensar. Ya no sea tan tradicional, porque la salvación no es solamente para los judíos. Te voy a cambiar y van a venir ovejas de otro prado, van a venir ovejas de otras naciones que me van a servir a mí y te voy a usar a ti. Es por eso que cuando él allá en el libro de los Hechos empieza a predicar, empieza a hablar de la palabra de Dios, se maravilla y dice: este era Jesús al que ustedes no querían, al que ustedes rechazaron. Pero Pedro todavía no entendía eso hasta que Jesús vino y mandó al Espíritu Santo a la vida de Pedro.
Entonces, hermano, lo que quiero decirte y lo que quiero que comparta y lo que quiero que anhelemos hoy en día es: cambia tu estructura. Cambio mi estructura. Y de la única forma que nosotros podemos cambiar la estructura es pidiéndole a Dios. No solamente leyendo la palabra, ayunando, orando. Te podría y me gustaría lanzarte un reto que sea personal. Y si quieres publicarlo, públicalo. Decídete, aunque sea ayunar mediodía, pero para que el Señor te fortalezca. Decídete orar hincado, aunque sea 5 veces a la semana. Antes de levantarte, no andes tan rápido. Decídete tomar a tus hijos y orar con ellos, sea en la mañana o sea en la noche. Esos son cambios de estructura que tú y yo necesitamos. Decídete leer aunque sea un versículo al día y empieza a cambiar tu estructura. Decídete que cuando te llamen, no esperar siempre lo malo, sino esperar algo diferente. Decídete acercarte a esa persona que tú no te puedes acercar. Eso es un cambio de estructura. Porque de nada sirve, dice Pablo, que nosotros siendo salvados, limpiados por la sangre de Cristo, duremos tanto tiempo aquí y no cultivemos nuestros dones espirituales. Cada uno de los que estamos aquí somos especiales para Dios y tenemos dones espirituales. Uno más visible, otro menos visible, pero cada uno de nosotros somos especiales. Dejemos de decirle al Señor: Señor, no me laves los pies, yo te lo voy a lavar a ti. La grandeza está en nosotros servir a otra persona, no que nos sirven a nosotros. Y la única forma que nosotros podemos cambiar nuestra estructura es humillándonos y diciéndole al Señor: Señor, quiero que cambie mi vida. Y haciendo algo. No hay ningún tipo de reacción si no hay una acción. La reacción del motor, la reacción de cada uno de nosotros es cuando nosotros nos levantamos. ¿Y cuáles son las acciones? Tomar café, cepillarse, desayunarse, ir al trabajo. Entonces, usted tiene deseo. Yo tengo deseo de crecer en Dios. Empiece a hacer acciones. No puede ser que las acciones de cada uno de nosotros estén desligadas a nuestras palabras. Mi palabra dice que yo soy un cristiano tremendo, pero mis acciones dicen otras cosas. Mis palabras dicen que yo soy el número 1 amando a Dios. Soy el número 1 buscando la presencia de Dios, pero mis acciones dicen otra cosa. Están como una discordancia tremenda. Entonces la estructura de la cual Pedro no entendía que tenía que ser cambiado es que él tenía que dejarse que el maestro le sirva. Y la estructura en la cual nosotros tenemos que comprender es que nosotros somos siervos y nosotros debemos de servir a otras personas, a nuestros hermanos y a las personas que están alrededor de cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos estás ayudando a cambiar nuestra estructura.